La saga de Five Nights at Freddy's entra en controversia. La página de Jeff's Pizza se va a la verga. Se nos revela un nuevo Tales from the Pizzaplex. ¿Esta es una historia nueva o una historia descartada? Entom revive junto a los Starburst Files. Se nos revela nueva información sobre los animatrónicos Withered y un nuevo posible juego de la película de FNAF. Así que quédate hasta el final. ¡Hey! ¿Qué tranza, gente? Aquí Lurrus otra vez con un nuevo video para todos ustedes. Y así es, gente, como siempre, el día de hoy les traigo todas las novedades en cuanto al mundo de los videojuegos y sus películas. Así que por favor, estimado caballero o ese 25% de damiselas que ven mis videos, no se olviden de suscribirse para recibir todas las notificaciones y novedades en cuanto al mundo de las películas de sus videojuegos. Además, no te olvides de que puedes mandarme tu respectiva propina del domingo en forma de super gracias o de membresía del canal. No te olvides de revisar los beneficios. Pero así es, gente, como lo pudiste observar en el título y en la miniatura de este video, el día de hoy se vienen super noticias para la franquicia de Five Nights at Freddy's. Así que para comenzar, gente, les traigo que así es. Primero que nada, justamente durante toda esta semana estuvimos esperando a que la página de Mega Cat Studios nos revelara lo que viene siendo una especie de quest online, el cual trataría sobre el nuevo juego de Five Nights at Freddy's Into the Pit. Desafortunadamente, cuando Mega Cat Studios reveló esta página, hubo un montonal de personas fanáticas de FNAF que quisieron ingresar y pues bueno, lamentablemente tumbaron los servidores y desafortunadamente Mega Cat Studios no ha sido capaz de revivirlos. Así que sí, gente, no va a haber quest de Five Nights at Freddy's Into the Pit hasta nuevo aviso. Para la siguiente noticia, gente, del video del día de hoy les traigo que así es, se nos acaba de revelar un nuevo Tales from the Pizzaplex directamente de la página de Walmart y Scholastic. Lo interesante, gente, es que pues bueno, en primera instancia, en general las personas no saben si tomarse este Tales from the Pizzaplex nuevo como una nueva historia o como pues prácticamente material descartado, ya que literalmente el último Tales from the Pizzaplex que se publicó pues prácticamente eran historias descartadas y todavía no había signos de que pues fueran a revivir esta saga. Así que por favor deja aquí abajito en la caja de los comentarios tu opinión al respecto de esta situación, ya que últimamente, en mi opinión, yo creo que se trata de una nueva historia. Para la siguiente noticia, gente, del video del día de hoy les traigo que así es, la página de Scott Motherfucking Cawthon en Twitter revivió momentáneamente, gente, y nos estamos llevando una grata sorpresa, ya que pues revivió para seguir cuentas en Twitter. En primera instancia no parece ser que pues esta sea una noticia relevante, pero si te fijas bien a quién siguió Scott Motherfucking Games en Twitter, te darás cuenta que siguió, así es, la página de Blumhouse Games, y esto no es coincidencia, gente, ya que si literalmente nos vamos al último Summerfest nos daremos cuenta que así es, Jason Blum, cuando habló de pues su nuevo apartado de juegos dentro de Blumhouse, referenció a Five Nights at Freddy's, la película 2. Y sin duda alguna, para mí esto empieza a levantar las sospechas de que así es, gente, pudiera ser que en el futuro tengamos una saga de videojuegos basada en la película de Five Nights at Freddy's. En este caso, gente, solo nos toca rezar a nuestra diosa Toy Chica. Para la siguiente noticia y controversia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, Entom, este ex filtrador de la película de Five Nights at Freddy's y de los libros también, hizo una aparición nuevamente en un servidor de Discord solamente para revelarnos, así es, los malditos Talbert Files. Y no, como lo pueden estar apreciando aquí en pantalla, gente, estos son los Talbert Files de forma real y honestamente yo sé que les están surgiendo un montón de dudas en este preciso momento. Lo bueno, gente, es que justamente dentro de 3 días Entom estará sacando lo que viene siendo su versión de la historia sobre los Talbert Files en un video en su canal. Pero por el momento, gente, yo sí me atrevería a decir que todo este show de los Talbert Files es falso, por el simple hecho de que pues bueno, aparte de que Scott Cawthon ya salió de forma oficial a declarar que pues prácticamente el contenido que se ha revelado del libro hasta el momento pues es falso y no tiene que ver con la realidad. Puedo decir con bastante seguridad que The Talbert File es falso y no un Freddy Files inédito. Me parece completamente desconocido y no es algo que Scholastic hubiera creado. También menciona personajes que no fueron creados hasta años después. Pero si aún así quieren pruebas más contundentes en cuanto a este material que nos acaba de revelar Entom, pues bueno, gente, yo durante todo el día de ayer me puse a comparar este libro de los Talbert Files con los verdaderos libros de preproducción de Five Nights at Freddy's y honestamente, gente, nos podremos dar cuenta que este libro es más falso que mi público mujer, ya que un libro del 2017 no se puede conservar de forma tan prestina como lo tiene Entom. O sea, literalmente por un lado tiene un madrazo y por el otro lado está limpiecito. Además de que el libro tiene imágenes que no deberían de existir específicamente en ese periodo de tiempo y sobre todo, gente, que pues bueno, cualquier persona que tenga un libro podrá concordar conmigo en el punto anterior. En fin, gente, solamente el tiempo lo dirá y el día 18 estaremos aquí presentes para comprobarlo. Pero bueno, gente, para la siguiente y última noticia del video del día de hoy les traigo que así es, el usuario conocido como CatFan hizo un post en la plataforma
plataforma de Twitter hablando sobre la segunda película de Five Nights at Freddy's, ya que para comenzar se nos reveló ¡Toy chicas! Ay, cómo me gustaría que esto fuera real. Pero ya hablando en serio, gente, lo que se nos reveló fueron un montón de datos súper interesantes sobre la segunda película de Five Nights at Freddy's. Entre los más importantes me gustaría destacar que pues bueno, se acaba pues de confirmar según CatFan que pues van a ser literalmente todos los animatrónicos de Five Nights at Freddy's 2. Esto quiere decir todos los animatrónicos Withered, Toys y por supuesto los Shadows, entre otros. El siguiente dato súper importante, gente, que se nos revela a través de esta publicación es que pues bueno, según la fuente de CatFan, los animatrónicos Withered no serán como los de FNAF Movie 1 destrozados, sino que van a ser literalmente los de FNAF 2. Así es, gente, como literalmente lo pueden ver aquí en su pantalla, dicen réplicas exactas. Pero, gente, esta noticia viene con una pequeña trampa, ya que literalmente si nos detenemos un poquito a leer más a profundidad este comentario de la fuente de CatFan, todavía nos da a entender que pudiesen cambiar el diseño de los animatrónicos Withered. ¿Eso qué quiere decir? Claro, se van a tener todos los elementos de los animatrónicos Withered de FNAF 2, pero no descartan la posibilidad de que los animatrónicos también puedan ser los de FNAF Movie 1. Esto último que les acabo de comentar se haría bajo la condición de que pues bueno, así lo necesitase el guión, la mercancía, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, gente, siempre podré decir que esto va a ser cine. Comenta, por favor, no te olvides de dejar tu respectivo likecito, tu respectiva opinión en cuanto a todas estas nuevas noticias de Five Nights at Freddy's. Le mando un súper saludazo a El Perro Quemado, a Phantom Kaisei, a Mr. Cobb y a Dude por haberme dedicado estos increíbles fanarts. Además de mi todopoderosísimo Push Bunny por haber donado tanto dinero últimamente. Honestamente, brother, me vas a dar un infarto. Les agradecería muchísimo que también lo apoyen y se suscriban a su canal. Le mando un súper saludazo a todos mis suscriptores que están apareciendo aquí en pantalla, además de los poderosísimos miembros del canal. Muchísimas gracias, miembros, por sus aportes para este video. Ahora sí, sin nada más que agregar, Lurrus fuera.